esta espantosa modelo económico, no hay un plan económico desde el punto de vista, este modelo que tiene una cierta semejanza con periodos que terminaron muy mal, sobre todo el periodo de Martínez de Hoz. Acá tenemos una tablita parecida, los memoriosos lo deben recordar, y el periodo de Menem Cavallo, que duró mucho tiempo. Y justamente es un modelo de especulación financiera, es decir, que le está funcionando, debo reconocerlo, razonablemente bien por ahora. Por supuesto, en base a un castigo tremendo que están sufriendo las fuerzas productivas, el sector laboral y sobre todo el sector pasivo, que es decir, los jubilados, que somos los que estamos pagando la mayor parte del ajuste. Porque en realidad el modelo económico es un modelo de ajuste y de ciertos movimientos financieros con cierta dosis de suerte, que ya no debemos hablar una palabra que no debería usar yo como economista, pero realmente para que estos modelos financieros de fuga de capitales funcionen, aunque parezca mentira, previamente tiene que haber un ingreso de capitales, que ya sea por deuda o de alguna manera, generalmente por deuda, tomando grandes cantidades de deuda, pero incluso, es decir, trayendo capitales propios. En este caso, este veranito financiero es producto sobre todo de la primera parte del blanqueo, que fue, entre comillas, exitoso. Es decir, fue más importante que el de Macri. Hay que ver si el total es tan importante como el de Macri. La parte del ingreso en efectivo fue exitoso, entraron 23.000 millones de dólares, que es básicamente lo que está ayudando al veranito financiero, porque una parte de esos dólares están quedando en los bancos y se están utilizando para vender dólares y tomar pesos que se colocan a interés, que es justamente lo que ayuda al veranito financiero, y que después posteriormente va a haber una fuga, porque a la larga esos dólares, una parte se van a fugar, porque este blanqueo que fue hecho sobre todo por la clase media y baja, media y media alta, lo que tendríamos que denominar pequeña burguesía acomodada y mediana burguesía, es decir, dinero que estaba en caja de seguridad, en los colchones, los menores casos, o muy cerquita acá en Uruguay o en Paraguay incluso. Es decir, lo cual demuestra algo que ya sabíamos, qué difícil que es hacer economía y hacer análisis económico en la Argentina cuando hay una economía en negro muy grande y donde sectores importantes numéricamente, la pequeña burguesía acomodada, trabaja en negro y ahorra en negro. Es muy difícil hacer análisis económico cuando blanqueó la clase media baja, la clase media acomodada y la clase media blanqueó 23.000 millones de dólares. Yo tengo que pensar, porque no soy tonto, que hay una parte que siempre hay desconfianza que no se blanqueó, lo cual debería pensar que hay más de 40.000 millones de dólares acá disponibles en colchones y en caja de seguridad, lo cual hace que sea muy difícil hacer análisis económico para nuestros gobernantes, incluyendo nuestros gobernantes populares. Hay que, de alguna manera, es una ventana dependiente, de alguna manera hay que empezar seriamente a pensar cómo luchamos con la economía en negro, porque este blanqueo y este veranito, que es pérfido para la Argentina porque va a producir una fuga de capitales. O sea, se produce sobre todo por una economía en negra, que no una economía en negra de los grandes capitales, sino una economía en negro de los mediana burguesía, es decir, de la pequeña y mediana empresa, que existe una economía en negro. Entonces, a eso está jugando Milei y a eso está jugando Caputo, que es un mesadinerista. En realidad no es un simple mesadinerista. Ha demostrado él, o que lo apoye, cierta muñeca política, no debemos de merecerlo, porque ha conseguido que los formadores de precio hayan parado el juego inflacionario que les convenía. Y tengamos en cuenta que los grandes formadores de precios en la Argentina, en muchos casos son competitivos unos con otros.
no voy a nombrar todo, pero por ejemplo, si Alvar aumenta el aluminio, aumentan los envases y no le conviene a los grandes, no le conviene a Arco, por ejemplo, o sea que puede haber competencia y problemas con los formadores de precio. Entonces, el detalle es que cómo le convence incluso a la gran empresa argentina, pero no a los grandes, a los inmensos empresarios, de confiar en que el gobierno va a devaluar, porque le dio un negocio financiero, le permite, le garantizó que no va a haber devaluación, incluso hasta en contra de lo que yo pensaba que tenía que devaluar. Y entonces les ha dado un negocio financiero brillante, le mantiene un dólar anclado, parado, le garantiza que no hay devaluación, ellos cambian sus dólares, piden préstamos en dólares al exterior, incluso acá en la Argentina, las famosas obligaciones negociables, que según parece han pedido entre 7 y 8 mil millones de dólares en estos últimos meses, que los han cambiado en pesos, colocan los pesos a interés y después en algún momento van a escapar rápidamente para cambiar en dólares y se va a producir una crisis. Ahora, esto puede durar hasta las elecciones de octubre, que es lo que están jugando Milei y Caputo. Es posible que sí, yo no me animo de eso, yo quisiera que no, pero es posible que dure y por lo cual tenemos un problema grave. Esas elecciones no podemos permitir que las gane Milei, tiene que perderlas, y eso escapa a lo que yo puedo hacer y a lo que también vos, Héctor, y los compañeros que me escuchan pueden hacer. Nosotros podemos desgastar al gobierno marchando, discutiendo, mostrando que están mintiendo, pero los que deben luchar por el tema electoral son los dirigentes, y les pido desde acá, desde mi humilde voz, que por favor sean responsables y serios. No le podemos permitir dejar ganar esas elecciones en octubre. Eso es una realidad. Yo podría decir, puede caer por un cordobazo como cayó Onganía, pero la verdad, la realidad es que no veo a corto plazo la posibilidad de un cordobazo. Sí podemos desgastarlo. Tampoco veo a corto plazo la posibilidad de una corrida bancaria o cambiaria. Es posible que puedan aguantar con una cierta calma. Hay algunos pelotazos en contra que no lo ayudan. La devaluación de Brasil es un pelotazo en contra porque dependemos mucho de Brasil. Después va a jugarse una gran cantidad de divisas en dinero. Van a tener que importar un poco más. Tiene algunas posibilidades en contra, pero tiene algunas a favor que los pueden mantener en la posibilidad de llegar a octubre. Yo lamento me gustaría decir que no va a llegar, pero puede llegar, y es una responsabilidad nuestra y sobre todo de estos dirigentes tratar de desgastarle y tratar de ganar las elecciones. Ahora ya estoy hablando más de política que de economía. Les dejo el campo abierto a ustedes para que hagan un análisis político. Bueno, no, antes de poder escuchar el tema que vamos a pasar, que tiene que ver justamente con una revuelta popular, yo creo que el mismo impulso, el valor que utiliza La Libertad Avanza y Milei se va en contra de ellos, porque si vos usás como motor la codicia y el egoísmo, lo más probable que se produzcan terribles enfrentamientos que en una cierta teoría política se llaman como enfrentamiento de las facciones del capital, y eso puede generarle más inestabilidad que quizás cualquier movimiento opositor. Ojalá. Además, ojalá, Héctor. Además, hay otra cuestión, que es que el saqueo permanente termina, como no es barril sin fondo, termina con raspar el fondo, y ahí, bueno, puede ser en 2 años, en 4, o pueden ser en más años, pero si lo que entra por recursos minerales se fuga por bicicleta financiera, si ellos son socios con los
acreedores del extranjero y cobran la deuda y se fuga, si lo que entra de crédito, mal habido, por supuesto, sin los fundamentos necesarios, como ya lo hizo Macri, se fuga, a la larga no es barril sin fondo. Entonces, digamos, estos modelos de apreciación del dólar, de ingreso de capitales que pueden fugarse rápidamente, siempre terminaron en crisis. Lo que ocurre es que no sabemos, lamentablemente, no es que yo quiera una crisis, porque la crisis la sufrimos los pobres, pero siempre han terminado en crisis, y a veces en crisis profundas como la del 2001. Bueno, es que ahí viene la diferencia entre un modelo de colonia y un modelo nacional. ¿Por qué? Yo daba este ejemplo cuando se endeudó Macri. Si vos vas al banco, le pedís 50 millones para tu empresa vende artículos dietéticos y con esos 50 millones compras una segunda línea de artículos, ampliás un depósito para poner los artículos, la segunda línea de un precio más barato y haces una entrega a domicilio, invertiste los 50 millones y después te va a venir un giro que te va a permitir pagar el crédito. Ahora, ¿qué hacen los neoliberales? Agarran los 50 millones, lo piden y en vez de invertirlo en el país o en el negocio, como en el ejemplo, van y se lo juegan en una noche en el casino. Y así quedamos todos. ¿No te parece, Rubén? Sí, aparte no solamente eso, hacen negocios financieros habitualmente comprando pesos, colocando eso en tasas de interés más altas porque el modelo le garantiza que el dólar se aprecia. Por lo tanto, en pocos meses, y no te digo en años, ganan porcentajes muy altos en dólares, que lo fugan. Ahí está, supuesto. Ahí vos dijiste es lo que hicieron, a pesar de todo, ya lo hacían en la época de Onganía, que no es muy estudiado por los economistas. Es lo que hicieron en la época de Martínez de Hoz, y es lo que hicieron en la época de Cavallo. Que vos recién acabaste de decir justo la causa de la sangría. Vos ahí dijiste, obtienen rentabilidad en dólares que no existe en ninguna parte del mundo y se la fugan. Justamente, y eso lo fugan. Lo que pasa es que es lo que queda en la Argentina, la deuda. La deuda la terminamos pagando nosotros. Exacto. Porque y por de ejemplo, una manera u otra, estos capitales golondrinas entran endeudándose. Claro, yo lo que quería decir es que yo soy partidario de lo que se llama un enfoque estructuralista, que es una metodología que se aplica a distintas áreas de la realidad, pero en este caso, en el caso de la economía, significa que lo que a vos te ingresa va para hacer caminos, va para invertir en ciencia, va para invertir en defensa, pero en estructuras de defensa permanente como es ciencia e industria para la defensa, va para invertir en hacer escapar y escapar, por ejemplo, del modelo, no digamos monoproductivo, pero que esencialmente es primario, ¿no es cierto? Y escapar de ese modelo, produciendo nosotros lo que se llama, o generando bienes de producción, que hoy por hoy ya es directamente robótica y demás. Se podría pedir deuda para infraestructura, que nosotros necesitamos una infraestructura que por en algunos casos... Pero estos muchachos no hacen eso, hacen una bicicleta financiera. Estos muchachos al revés, no mantienen ni siquiera. Estos muchachos están jugando a la timba financiera, para hablar en términos sencillos. Es decir, le están garantizando a casi todo el empresario, a todos los grupos económicos y incluso a los más pequeños, le están garantizando de que van a mantener el dólar subvaluado para que hagan negocios financieros en pesos y para ganar porcentajes en dólares que no se ganan en ningún lugar del mundo. Esto es timba. Bueno, pero justamente, Rubén, esas son los... Rubén, justamente lo que te quería decir es que esos son los indicios, o sea, de jugar con las distintas colocaciones del Estado o en la plaza financiera para que den rendimientos en pesos y planchar el dólar para convertirlo ganancias en dólares y fugarlas, es el mecanismo de la bicicleta financiera. Bueno, justamente el tema de la deuda externa es un tema básico en el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional,
porque es el tema de la soberanía. El Movimiento Federal por la Soberanía Nacional... Es el tema central de la soberanía, porque es lo que nos está afectando hace 50 años. Sí, además tiene que ver con la reforma del sistema financiero, que también es una de las cuestiones que impulsa el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, que hoy por hoy estamos centrados en la defensa de nuestros ríos. ¿Por qué decimos de nuestros ríos si no hablamos de hidrovía, ni siquiera de red troncal navegable? Porque hay mucho más. En esta nueva concesión direccionada para que la agarre Jean Denul por 30 años más, hay mucho más que un tema de mera comunicación fluvial para que las grandes exportadoras saquen con todos intereses internacionales, no locales, la producción de nuestro país. Hay inclusive cuestiones de economía que hacen a la sobrevivencia de las poblaciones que están en las márgenes, las grandes poblaciones que están en las márgenes de nuestros grandes ríos, y después el hecho de que si vos tomás un río que es un todo vivo y lo llevas como si fuera un mero canal, y lo más probable es que hagas un desastre ecológico que obligue al Estado a invertir más plata en el tema. Todos esos peligros son los que genera el tema de esta concesión de 30 años que está direccionada a Jean Denul.